¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Nicolás Constantín, Kikisakeshi Internacional. Kikisakeshi sería un sommelier de sake. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las bebidas tradicionales de Japón. Bueno, un poco les comento el Kikisakeshi, un poco nuestro deber es, además de actuar como degustadores o promotores de la bebida, también promover un poco la cultura y el conocimiento, ¿no? Sobre estas bebidas. A ver si ahí me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de los orígenes del sake y del shochu, que son las dos bebidas nacionales de Japón. Para empezar, bueno, sake literalmente significa alcohol. Y esto ya nace, encontramos evidencias de estas bebidas ya en el periodo Joseon de Japón, o sea, hace unos 12.000 años atrás. Bueno, ya hay evidencias de vasijas de barro con semillas de uvas fermentadas. Entonces, hace ya mucho tiempo existen este tipo de bebidas. Luego, esto va evolucionando hasta ya cuando entran los cultivos de arroz a Japón, ¿no? Y nos permiten obtener esta bebida que en un principio se usa más que nada para rituales sintoístas, bodas y funerales, más que principalmente. Y originalmente este es el sake, que voy a hacer una aclaración muy importante, que sake, como se lo conoce antes que nada, alrededor del mundo, bien es alcohol para los occidentales, pero en Japón podría ser casi cualquier cosa. A lo que me voy a referir de aquí en más es al fermento del arroz, ¿no? Que en Japón sería mejor llamado Nihonshu o alcohol de Japón o Seishu, que es alcohol claro, ¿vale? Bien, ahora voy a decir o sake o Seishu o Nihonshu, pero me refiero al fermentado, porque también un sake puede ser un shochu, que es un destilado, del cual voy a hablar más adelante. Así que, continuando con la historia, los primeros sakes utilizados en los rituales los producían por lo general mujeres masticando el arroz y escupiéndolo, y esto dejándolo fermentar producía alcohol, ¿no? Ya evolucionando un poquito más, hecho a propósito, ya producían lo que sería un doburoku, que es también un sake sin filtrar, pero ya en estos un poco más adelantados en la historia, ya a partir del periodo Yaoi o Nara en Japón, ya introdujeron el cultivo del hongo koji, que esto les permitía también transformar los almidones, que son azúcares muy complejos dentro del arroz, en azúcares. Bueno, esto permitía lo mismo que las enzimas de la saliva. Entonces también se, o sea, era una forma un poco más sencilla de producirlo, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, bueno, ya avanzamos un poco al periodo Sengoku y se comienza a producir en todo Japón, ¿no? Y se empiezan a intercambiar conocimientos, se estudia cada vez más esta bebida y se instaura, a partir de aquí hay varias mejoras en el producto. Bien, una de ellas es la implementación del sistema de los toshi, que serían los maestros en una bodega de sake. El toshi sería el maestro bodeguero, el que tiene el control de todo el proceso. También esto se hacía por periodos, ¿no? Normalmente se cosecha el arroz hasta octubre, en octubre se cosechaba y en invierno se producía el sake. Los mismos trabajadores que en el verano labraban los campos y cosechaban el alcohol, en invierno iban a la cura, que la cura es la bodega productora de sake, propiamente dicho. Bien,
Aquí empiezan no solo a implementar este sistema, sino que se intercambian conocimientos entre las distintas regiones. Y otra cosa que aparece alrededor de este periodo, ya cerca en el Edo sería todo esto, es la pasteurización o higire. Higire es la pasteurización. ¿Qué pasa? A diferencia de los vinos, el proceso de producción del sake es mucho más complejo y se producen muchos más microorganismos. Entonces es un poco más fácil que se echara a perder. Y con la pasteurización lo que se logra es que dure bastante más tiempo sin ponerse feo. ¿Vale? ¿Qué más sucede un poco más adelante, ya entrando en el periodo Meiji? Bien, aquí algo muy importante es que se presenta por primera vez el sake. Perdón, que quería comentar algo del periodo Edo. Más adelante se toma se celebra el Día Nacional del Sake en el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque es justo la fecha en la que terminaba la cosecha y se empezaba a producir sake. Así que mundialmente el día del sake es el 1 de octubre. Ahora sí, pasamos a la era Meiji. Aquí, bueno, Japón empieza a tener relaciones internacionales con otros países y tenemos lo que es la presentación del Nihonshu en la Exposición Internacional de Viena. Aquí se lo presenta formalmente como Nihonshu o alcohol de Japón. ¿Qué pasa? Bien, en estos momentos todavía no había una separación bien clara, pero mucho más adelante, en un futuro, recién en el 2000, a ver si no me equivoco, 5 o 2015, Nihonshu, sí, recién en el 2015 se obtiene una indicación geográfica, o sea, esta es la protección como producto originario de Japón por la Organización Internacional de Comercio. Pero pasó un buen rato, desde la era Meiji hasta el 2015. Bien. Además, luego de que aquí se empieza a comercializar un poco a otros países, si bien no es una gran explosión. Luego, ya por el periodo Showa, más en la modernidad, acercándonos al G6, nace lo que sería, crean la máquina que permite pulir con más precisión los granos de arroz, porque a la mayor cantidad de pulido que tenga, de mejor calidad, no es que va a aumentar tanto la calidad, lo que sí sucede es que adquiere mejores aromas y es mucho más refinado. Por eso los sakes más premium son los que llevan un grano de arroz más pulido. Y aquí lo que se crea es la máquina de pulido vertical, que permite un control más preciso en el periodo en el pulido de los sakes. Y esto es alrededor del 1930, a finales de 1920. ¿Qué sucede con esto? Que se permite la creación de sakes más modernos y más fragantes. Luego, cuando hubo escasez de arroz durante la guerra, ahí algunas bodegas tuvieron que cerrar, pero hoy en día ya prácticamente están creciendo muchísimo. Y además de esto, lo que tenemos es el shochu. ¿Qué es el shochu? Es una familia de destilados japoneses. Que estos no podría, literalmente shochu significa alcohol que quema. Y no podría empezar a hablar del shochu sin hablar de su antecesor, que es el awamori. Que el awamori llega a través de lo que es la península de Siam, o cuando la destilación pasa a Okinawa, y se crea a partir del arroz que llegaba desde Tailandia, que no es la variedad de Japón, o sea, no es la misma que se utiliza para el sake, sino la variedad índica.
Aquí, a partir de este arroz, koji negro y agua, luego destilándolo, se crea el awamori. Es el primer destilado japonés. Esto es alrededor del siglo XIV, ¿vale? Y luego se empiezan a distribuir los conocimientos sobre la destilación y nace lo que es el shochu. Y bueno, también venía un poco desde el arak. En un momento se lo llamó arak-shu. Arak viene del árabe, porque los mongoles fueron los principales transmisores del conocimiento sobre la destilación. Bien, ¿qué sucede con el shochu? Que junto con el sake son las dos bebidas nacionales de Japón. El shochu, al ser una familia, según la región de Japón, normalmente hay una materia prima que predomina, que le imparte una característica de sabor más precisa. Y tenemos muchísimas variedades. De hecho, hay más de 20, creo que hay cerca de 52 variedades permitidas. ¿Qué tiene que tener? Bueno, los shochus de mayor calidad, los honkaku. Honkaku significa tradicional. Los principales son shochu kome de arroz, shochu mugi de cebada, que el shochu de cebada es similar a un whisky. Ahora, ¿qué sucede? Que los procesos de fermentación son distintos, porque en vez de ser una cebada malteada, es, digamos, malteada, entre comillas, con un cultivo de koji. O sea, el mismo proceso que se utiliza para fermentar el sake. No quiero ser muy detallista en los procesos ni muy técnico porque sería, si no, algo demasiado extenso. Prefiero enfocarme en la historia y en las denominaciones de origen para que se entienda que representa culturalmente algo importante. De procesos me pueden consultar si quieren privado o por marcas. O si quieren saber algo de alguna marca en especial. De todos modos, al final voy a activar un poquito para preguntas. Tienen un simbolito ahí que me pueden hacer consultas. Bueno, les repito, para la gente que se agregó recién, soy Nicolás Constantín, Kikisakeshi Internacional, o sea, sommelier de sake. Y bueno, estuve hablando de lo que es sake como bebida nacional de Japón y ahora sí un poco con lo que es shochu. Y hacia el final les voy a mencionar bien correctamente las denominaciones de origen. Así que bueno, les dije, recapitulando, teníamos shochu de arroz estos son los más importantes, no quiere decir que sean todos. Shochu de cebada, mugi, shochu de boniato o batata dulce según el país, que este sería Satsuma Imo, Imo sería el boniato. Luego tenemos el kokyuto, que es de azúcar moreno, y a ver cuál me estaría faltando, el soba, que es muy importante, que es el de centeno. Y bueno, como todas estas bebidas van evolucionando día a día, bueno, hoy en día, como en el mundo de los spirits y las espirituosas en general, las técnicas mejoran día a día. También, además de estos shochus honkaku, que son los auténticos, que solo pueden tener una destilación, tenemos el shochu de destilaciones múltiples, que se llama korui. El shochu korui de destilaciones múltiples pierde un poco los sabores esenciales de la materia prima, que en los honkaku no sucede. Por eso hay una gran distinción. Si van a comprar un shochu, intenten que sea honkaku. El shochu korui, sin embargo, aunque no sea tan auténtico, se puede usar como algo similar al vodka. Esto sería más equivalente al vodka. Un shochu de cebada o mugi sería similar a un whisky. Un shochu kokyuto sería de azúcar moreno, sería similar a un ron, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces el korui de múltiples destilaciones sirve, por ejemplo, para producir umeshu, otra bebida muy tradicional de Japón. Por más que algunos lo hagan a base de sake o de destilado de caña, es más común que se haga a base de soju korui. Y también está el soju de sakekatsu,
que es el sakekatsu, o sea, el residuo de cuando se produce sake, contiene algo de alcohol que se puede destilar y ahí obtenemos un producto. Este shochu de sakekatsu es uno de los que se usan también como parte del proceso de producción de sake, ¿vale? Bien. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Ahora, bien, antes de decirles las denominaciones de origen, les voy a mostrar un poquito algunas costumbres culturales. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un ochoko y en este caso sería un kiki choco, porque tiene, aquí esto lo utilizamos en kata, los que para ver la claridad de los saques. Y este es un tokuri, que es para, es una especie de decantador para servir sake. Aquí también se puede calentar, que lo que se sugiere es calentarlo a baño María. ¿Qué temperatura es la ideal para ustedes? Bueno, una pregunta que me hacen frecuentemente. Ustedes lo que les sugiero es irlos probando a distintas temperaturas y encuentren la que les guste a ustedes, ¿vale? Porque, bueno, aún así se recomienda los sakes que son daijinchos o jinchos, tomarlos por lo general fríos, los junmai más a temperatura ambiente, y hay un sake que es sake de mesa o futsushu, se puede calentar un poco, pero hasta un junmai cualquiera caliente evoluciona o no, depende de cómo esté pensado. Otras preguntas que me hacen generalmente es los tiempos de conservación, ¿no? Bien, primero en el sake están diseñados para ser consumidos frescos, por lo general. Así que lo ideal sería dentro de los 2 años del proceso de producción y una vez abierta la botella, siempre intenten conservarla en lugares oscuros, protegidos de la luz y frescos. Así se mantiene en su mejor estado. Y sobre todo, claro, una vez abierta, intentar consumirla dentro de un mes o una semana, si está en heladera, ¿vale? Bien. Esto no quiere decir que no puedan evolucionar en botella y añejarse, que puede ser, pero normalmente no se diseñan para esto. Aunque hoy en día tengan en cuenta que se están haciendo muchas implementaciones modernas en los procesos de producción. Ya se está hablando algo de saques de terroir, que dependiendo del terreno donde están plantados y el grano van a adquirir distintas características, pero hasta ahora lo más importante en la definición del sabor era el proceso de producción y el pulido, o sea, lo que cada maestro bodeguero Toshi decida el camino a seguir, ¿vale? Bien, voy a comentarles un poquito las denominaciones de origen y luego si quieren me hacen algunas preguntas, ¿sí? Bueno, por empezar tenemos la primera, históricamente fue la de Shochu y luego les voy a mostrar unos mapitas así se orientan un poco mejor. En 1995 tenemos la denominación Iki, que es para Shochu de cebada. Luego vino, bueno, para este tipo de Shochu, para todas las indicaciones geográficas en general, lo más importante es que sea agua y materia prima de la región, que esté producido y envasado en la región, ¿vale? Pero a veces hay algunas indicaciones especiales. En el caso de Iki, por ejemplo, tiene que tener una parte de arroz por 2 partes de cebada, ¿no? Y en todos los shochus en general, para hacer shochu, tienen que tener un iniciador de koji para el proceso de fermentación. Luego tenemos también en el 95 Kuma, que es de shochu de arroz, ¿no? Tenemos la de Awamori también, son contemporáneas esas tres, se dieron en el mismo momento, y el Awamori de Okinawa en 1995 tuvo su indicación geográfica. Todas estas protegidas por la Organización Internacional de Comercio. Más adelante llegamos a
Bueno, hay algunas de vino, pero hoy no hablo de bebidas que no sean tradicionales. Así que en otro momento podríamos llegar a comentar de vino o de whiskies, que son muy buenos, pero no es la bebida autóctona del país. O sea, bueno, luego llegaron también ya a fines del 2005 la denominación de origen Satsuma, que esta es de Imo, shochu de batata, de boniato o patata dulce. Y la primera denominación de sake, que luego se revisó en el 2017, es la de Hakusan, la de como Seishu, ¿no? Fue la primera. Luego tuvimos la, la protección de toda la categoría como Nihonshu, que lo comenté al principio, pero vuelvo. Esto fue en el 2015. Y un poquito después vino la de Yamagata, que es una de las denominaciones de origen más conocidas a nivel internacional. Muchos no sabían que Hakusan era una denominación de origen. Ahora que se revisó ya está un poco más difundida la información. Luego viene la de Nadagogo en el 2018 y por último, un poquito antes de que comience la pandemia del coronavirus, se designó la de Harima, que es la última. Y ahí tenemos las 8 denominaciones junto con el reconocimiento de Nihonshu como producto autóctono, ¿vale? Y voy a ver si les puedo mostrar un mapita para que vean voy a mostrarles ahí. Ahí están según las distintas partes de Japón. Ahora voy a ver si hay alguna pregunta. Voy a activar los comentarios a ver si me quieren preguntar algo y les muestro un poquito más. En Japón tengo el mapa del sur, pero aquí está Okinawa, de donde sale el Awamori, la prefectura de Kagoshima, que es de las más importantes. Aquí tenemos otra de las denominaciones de origen, ahí está Iki. Y Hyogo está aquí, que es muy importante. O sea, bueno, me falta la mitad norte, pero claro, es muy grande, está del otro lado. Y bueno, les voy a comentar dos cosas, esperen, ahí estamos. Muy importantes. Maridajes con comida. De acuerdo al estilo de sake, los sakes más frutales, con comidas un poco más, yo diría, bueno, entre elaboradas y comidas más finas, ¿no? Por ejemplo, al igual que los sake, ahora voy a decir también dónde pueden encontrar terminología y más información, lo voy a mencionar en un rato. Maridajes con comidas cocidas o tempura, muy bien. Luego los sakes refrescantes con comida más fina y poco elaborada, de poca cocción, ¿vale? Y los sakes de cuerpo, estos serían los junmais y estos por lo general los daijinjos o los jinjos. Y aquí entrarían, dependiendo de cómo lo produzcan, algunos junmai y algunos futsuyus, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, con queso y con jamón maridan muy bien los junmai y en este caso los sakes añejos. Bueno, ¿cómo me hice sommelier? ¿Cómo se comercializan? Esta pregunta por privado te comento, hacémela que así te puedo comentar bien, depende en qué región estés. Búscame, en el Instagram estoy como 7Seas Bartender o hacen un comentario en el post de la Embajada de Japón si tienen consultas relacionadas a marcas o lugares, porque depende de dónde vivan, va a ser distinto. Yo conozco muchos, depende en qué lugar del mundo estén, ¿vale? En Argentina normalmente en Nueva Casa Japonesa y en Barrio Chino consiguen la gran mayoría, ¿bien? Sí, hay muchos en Barrio Chino. La verdad, los que les sugiero cuando vayan a Barrio Chino es que recorran todo primero y luego hagan su compra. Y además vayan en distintas épocas del año, porque suelen tener stock escondidos o remanentes que ellos mismos lo van rotando. No siempre van a encontrar lo mismo.
Bueno, ahora voy a hablar bien. Ahí pusieron mi Instagram. Luego, ¿cómo me hice sommelier? Bueno, hay distintas formas de hacerse sommelier, pero la que yo tengo es del Sake Service Institute. A través de la página del Sake Service Institute hay cursos presenciales o hasta se puede hacer a distancia también. Esto es difícil, es complicado hacerlo a distancia, pero es posible, porque tienen que ver bien temas de aduanas, a ver si les llega material. Pero más allá del Sake Service Institute, que es la somos los sommeliers reconocidos por Japón, hay otras formas. Algunos se autodenominan sommeliers, pero no voy a hablar de eso. Pero sí hay certificaciones muy reconocidas como la de WSET en Londres. Esto es el Wine Education Trust, ¿no? Wine and Spirits Education Trust, o la Asociación de Sake en Estados Unidos. Bien, vino de arroz, bueno, está mal llamarlo vino de arroz, muchos lo llaman vino de arroz, pero en verdad es un fermentado. Hay en distintos países, se hace no solo en Japón, pero lo ideal es llamarlo Seishu o Nihonshu, bien, al sake japonés. Pero en otros países tienen sus propias bebidas. Si querés saber eso, consultame por privado porque es un tema complejo. Propiedades medicinales, bueno, se dice que el shochu, bueno, en un principio el shochu se han hecho muchos estudios y es muy bueno para como anticoagulante. Y también un hecho muy curioso es que hubo un hombre que era el más viejo de Japón, que entró en el Guinness Record, era la persona viva más vieja en su momento. Y decía que tomaba shochu todos los días. Entonces, por eso se hizo también bastante famosa esta bebida. Perdón, que se me estaba cayendo la lámpara. Bien, ¿alguna otra consulta? Mm. Así que sí, hay muchos estudios sobre el shochu y sus efectos medicinales. Ahora, ninguna bebida alcohólica es 100% saludable, así que siempre con moderación ante todo. Bueno, en el caso del shochu, esto serviría como anticoagulante. Todo lo anticoagulante ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Mm. Sake, ¿cómo lo denominamos? Sake sería un fermentado, un fermento de arroz. No, no, bueno, algo que vale la pena aclarar es que es un error de concepto muy común, es que el sake es una bebida muy fuerte, y en verdad no lo es igual que un vino o que un vermut. Sí tiene un poquito más de alcohol que el vino por el proceso de producción inherente al sake, que nos nos proporciona un nivel de alcohol un poco más elevado que el de los vinos. Pero no es fuerte, no es un destilado. El shochu sí. Ahora, la ventaja que tiene el shochu es que el periodo de conservación al ser un destilado es prácticamente ilimitado. Y me consultaban si se reposaban, muchos shochus sí se reposan. De hecho, hay algunos que ya están haciendo experimentaciones de terminaciones en distintas barricas, como en el caso de algunos rones o whiskies, algo muy... ¿Qué tipo de sake recomiendo beber frío? Bueno, todos los que sean daijinjos o jinjos, pero les sugiero no guiarse 100% por esto es en líneas generales, sino que normalmente detrás de la botella, a ver si puedo mostrar algunas etiquetas que por lo general intento coleccionarlas, van a tener aquí, por ejemplo, está bueno si prueban distintos saques que vayan haciendo, tienen recomendaciones de consumo de acuerdo a la temperatura, ¿no? Entonces está bueno que sigan las recomendaciones del productor para la temperatura ideal. Pero en líneas generales, ginjos y daijinjos un poco más fríos, junmais y sakes futsushu o sakes de mesa, temperatura ambiente. No es lo mismo tomar sake que tomar aguardiente o vodka. Bien, voy a hacer un último comentario histórico que, bueno, como verán, yo me inclino un poco más por el lado de la historia. Pero
el 9 y el 10 de mayo son el día nacional, el día del Shochu de Kokyuto. O sea, hoy es el día del Shochu de Kokyuto. Así que vamos a hacer un kanpai por toda la gente de las islas Amami. En verdad son 2 días, es el 9 y el 10, kanpai. Es el 9 y el 10, el mismo día de Son Goku y de Piccolo. Bueno, que Son Goku por Son, que es el... por Go, que es el 5, y Q, que es el 9. Entonces, el 9 del 5 es el día de Son Goku. Pero también el 9 y el 10 de mayo son los días del Shochu de Kokyuto, de las Islas Amami. Así que ese se parece mucho a los rones. A los fanáticos de los rones se los recomiendo. Bueno, creo que esto es todo. Les agradezco a todos por estar aquí. Le agradezco a la Embajada de Japón y seguiremos más adelante con alguna otra bebida, ¿no? Bueno, arigato gozaimasu. El de Sailor Moon no lo sé el día de Sailor Moon.